Lo que vamos a ver en esta noche, y como ustedes tienen los bosquejos allí, sería la quinta visión de estos 7 visiones que ya venimos hablando y venimos enseñando desde el capítulo 1 de Apocalipsis. Siempre hago esta pequeña introducción para no ser redundante, pero siempre es bueno recordar que la carta que escribe a las 7 iglesias o que da a escribir el Señor Jesús por medio de Juan, era justamente para provocar un despertar en el medio del sufrimiento de la iglesia perseguida en aquel momento, en plenas tribulaciones y muerte, despertar un profundo sentimiento de consuelo, de esperanza y no sentirse solo, no sentirse abandonado, sino que el Señor está en medio de su iglesia, como lo indica la visión, y que no solo eso, sino que trae a revelar cosas que Él le dice a Juan: escribe lo que vas a ver porque le vas a enviar a las iglesias para que sepan, como he citado el capítulo 17 versículo 14 como el texto que resume todo el capítulo, que dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que son llamados, los justos, los escogidos, los fieles, somos nosotros que recibimos esa bendición, ¿no? Así que esta visión que cuenta entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, que es una óptica de distintos ángulos, nos toca ver ahora a nosotros la quinta visión de las 7, que está en el capítulo 15 al 16 de Apocalipsis, en la cual vemos claras advertencias, enseñanzas y, por supuesto, esperanza para la iglesia de hoy. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Apocalipsis es un libro maravilloso, es un libro que trae gran enseñanza para la iglesia que entiende el mensaje que se está transmitiendo. También a lo largo de la historia ha sido un libro en el cual ha traído mucha fascinación, mucho debate, producto también de la mala interpretación, y lo que ha caído justamente es en muchos errores de interpretación o se ha desvirtuado el sentido del mensaje. Y nosotros, como estamos enseñando desde una perspectiva escatológica reformada, nosotros vamos a tratar de ver siempre, antes de caer en los detalles puntualmente, para no caer en el peligro de la interpretación privada, es siempre observar la línea que nos conduce todo el libro, que es el mensaje que está transmitiendo el Señor, y que como son 7 iglesias y son 7 visiones y son 7 mensajes del mismo hecho, es justamente para reafirmar el concepto espiritual de que la iglesia formada y creada por Jesucristo luego de su resurrección, con la llegada del Espíritu Santo dándole poder y con la gran tarea de ser un faro de luz en medio de un mundo de oscuridad, un mundo caído, que va a ser hostil, violento y que va a odiar a la iglesia y la va a perseguir por causa de la palabra y el testimonio. Jesús promete estar con la iglesia, sustentarla, cuidarla, protegerla, mientras la iglesia, en una actitud de milicia, como una iglesia militante, está batallando con el Evangelio y por el poder de la palabra, que es la espada de dos filos, para justamente llevar el Evangelio de salvación a los perdidos. La furia de Satanás y el choque de Satanás por esta actitud de obediencia y de cumplimiento de esta gran comisión ha desencadenado a través de la historia de la iglesia distintos tipos de persecuciones y martirizaciones y todo tipo de intento de Satanás de destruir la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo termina esta historia que nosotros estamos relatando? Con el suceso más importante, más extraordinario que nosotros podemos ver, que es el regreso de Jesucristo por segunda vez a favor de su iglesia, a buscar a su iglesia, y ese día será el juicio final donde los enemigos de Dios, comenzando desde Satanás y todos los que rechazaron el Evangelio, serán condenados y lanzados para siempre en el infierno. Y la iglesia sufriente, la iglesia vencedora, la iglesia que viene con sus armaduras desgastadas por la batalla, recibirá
totalmente ese cambio de vestimenta de guerra a lo que es la vestidura santa, que es Cristo revistiéndonos de corona, de justicia, de acciones justas, de pureza, y preparándonos para exactamente disfrutar de la gloria a través de las promesas que Él ha dado, ¿no? Entonces, es importante notar que estas expresiones que vemos en las distintas visiones que vamos viendo ya, llegamos a esta quinta visión del capítulo 15 y 16 de Apocalipsis que claramente describen la preparación de lo que se va a conocer como el derramamiento de las siete copas de la ira de Dios. Ya el solo hecho de hablar de el derramamiento de siete copas que contienen la ira de Dios, claramente nosotros empezamos a ver que el clima de esta visión es catastrófica, que es devastadora, que genera un gran terror, gran sufrimiento, pero siempre cada una de estas visiones van ligadas con la recompensa y la celebración que tienen los justos, los hijos de Dios. Y es bueno aclarar esto porque cuando hablamos de la ira de Dios, a veces se malinterpreta o se relacionan como un paralelo cuando se habla de la ira de Dios y la gran tribulación final. Entonces, tal vez algunos hermanos que interpretan el acto del arrebatamiento secreto 7 años antes de que venga Jesucristo, es porque dicen la iglesia no va a pasar la, la ira de Dios o la gran tribulación porque la relacionan como la gran tribulación con la ira de Dios. Principalmente nosotros tenemos que saber que son dos cosas diferentes. La iglesia, según Jesús lo expresa en Mateo 24 como señales e incluso lo da a entender en todo Apocalipsis, es que la iglesia de Jesucristo ya está viviendo tribulaciones desde el primer siglo y sufrirá una gran tribulación al final de los tiempos. Si el punto de discusión es el sufrimiento, pues déjeme recordarle que Jesús advirtió que como hijo de Dios vamos a sufrir por causa de Cristo. Si es la muerte física, pues déjeme recordarles que la Biblia dice que la muerte ya no es un problema para un cristiano porque ha sido resuelta a través de la resurrección de Jesucristo, que ese es el fundamento de nuestra fe, de que Cristo resucitó y venció la muerte y esa nueva vida que hemos recibido nos garantiza a nosotros la vida eterna. Por lo tanto, Pablo empieza a publicar lo que es la ventaja de estar ausente de este cuerpo y presente con el Señor, o como dice él mismo, el negocio en morir, que es ganancia para estar con el Señor, pero el motivo de estar acá es seguir batallando con el Evangelio por las almas perdidas. Entonces, lo que nosotros vemos es que la ira de Dios jamás, pero absolutamente jamás, va a llegar sobre ninguno de los escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, porque justamente eso es lo que hizo Jesucristo nuestro Salvador. Él bebió la copa de la ira que nos correspondía a todos nosotros como pecadores, pero como Él vino a salvar a su pueblo de la condenación de sus pecados, Él al beber la copa de la ira de Dios, en ese momento nosotros fuimos librados porque Cristo murió de forma vicaria, sustitutiva y penal por el pueblo escogido. Vicaria porque nos representó delante de Dios. Sustitutiva porque Él tomó el lugar que nos merecíamos nosotros. Y Él es el que subió a la cruz y tomó la copa de la ira de Dios. Y penal porque Él pagó nuestra culpa del pecado, que la paga del pecado es la muerte y el delito era la muerte, pues nosotros, mientras Él moría, nosotros garantizábamos la vida eterna por la obra de Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, cuando hablamos de las siete copas de la ira de Dios que van a ser derramadas, no debemos tener miedo porque como ya dijimos la clase pasada, así como la bestia tuvo dominio sobre los que no tenían su nombre escritos en el libro de la vida, como lo que hemos visto en el capítulo 7, quienes eran los santos sellados por el Espíritu y que sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida y no fueron a adorar a la bestia,
De igual manera, acá vuelve a ofrecer consuelo y esperanza para todos nosotros. Entonces, en estos capítulos que ofrece una visión particularmente muy claras y ricas en enseñanza, en advertencia y en esperanza para la iglesia, en estos pasajes nosotros podemos empezar a ver lo que trae como revelación del juicio de Dios sobre el mundo totalmente rebelde, enemigo y que aborrece a Dios, pero también es un propósito redentor y una promesa de consuelo para todo su pueblo que está todavía acá en medio de este caos, de este mundo. Jesús oró por ti y por mí al decir, Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que estos capítulos de la quinta visión que vemos en estos capítulos 15 y 16 nos trae claramente enseñanzas y muy importante tomarlas en cuenta. Yo voy a leer rapidísimo. Dice el capítulo 15, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Y su imagen y su marca y su número y su nombre en el pie sobre el mar de vidrio y con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y la pregunta dice, ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Este clamor y estos cánticos y esta expresión que vemos en los primeros versículos de este capítulo ya nos presentó y nos ubicó en el escenario. Es un tiempo de juicio. Cuando uno se va a ir a un tribunal es a presentarse en un juicio desde el atuendo, desde la ropa, desde la reverencia, desde el silencio, desde el cuidado, de los detalles, de todas las cosas que hace el ambiente de un tribunal, es lo que se está destacando acá. Nadie va vestido de payaso, ni con cornetas, ni con hacer ningún tipo de jolgorio, porque eso estaría ubicado, o sea, una fiesta. Pero acá el escenario es de un juicio. Por eso dice el versículo 5. Después de estas cosas miré, y he aquí que fue abierto en el cielo el templo y el tabernáculo del testimonio, y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Vean cómo se repite el número 7 y otra vez el número 7 habla de una expresión divina. En esta palabra está diciendo la intervención soberana de Dios sobre este juicio, no enviando a nadie ni esperando de otras cosas, sino que es Dios mismo actuando en justicia. Y por eso dice el versículo 8, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder, y nadie podría entrar al templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Seguidamente, el capítulo 16 da a conocer el derramamiento de estas 7 copas. Oí una gran voz que desciende del templo, decía descender del templo de los 7 ángeles, ir y derramar sobre la tierra los 7 copas de la ira de Dios. Y comienza desde el versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 8, versículo 10, 12 y el 17, lo que va aconteciendo y lo que va sucediendo mientras los ángeles van derramando sus copas de la ira de Dios y las consecuencias que trae, cuáles son las calamidades, cuáles son las cosas, las úlceras, las pestilencias, y lo que vemos después es el mar convertido en sangre, la muerte que hay en los mares, después empezamos a ver los ríos, las fuentes de las aguas, y empezamos a ver cada una de las catástrofes y cada una de las
consecuencias del derramamiento de las copas. Entonces es muy importante ver que en el capítulo 15, que nos introduce a la visión de las 7 últimas plagas, claramente están representando el clímax de la ira de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros empezamos a ver? Cuando se habla de la ira de Dios, no está hablando del pueblo de Dios, sino de los enemigos de Dios, porque nosotros, la ira de Dios fue diferida, no fue hacia nosotros, sino que fue hacia su Cordero, que Él mismo puso como sacrificio propiciatorio para que la sangre de ese Cordero rociara a ese pueblo escogido y sea purificado, santificado y perdonado conforme lo había revelado en el ritual del Antiguo Testamento que hacían los sumos sacerdotes. Entonces lo que nosotros empezamos a ver acá es que hay un cumplimiento del plan redentor de Dios que lo ha revelado desde el Antiguo Testamento y que esa promesa se ha hecho cumplimiento en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y que garantiza la legalidad de Dios para que como juez justo pueda intervenir el día del juicio final para traer la recompensa para los justos y el castigo para los culpables. Entonces lo que nosotros vemos es que Juan ve que los vencedores del sistema maligno de la bestia, quienes están en pie en posición de victoria sobre el mar de vidrio, cantando un cántico, dice, el cántico de Moisés y del Cordero. Entonces, esta imagen vincula a los juicios venideros claramente relacionados con lo que pasó en el Éxodo, que nosotros podemos ver. Podemos recordar lo que hizo Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto por mano de Faraón, de cómo lo libró, y también cómo trajo un juicio sobre Faraón y sobre el ejército que lo perseguía. Y esto claramente es un paralelismo que compara nuestra liberación y nuestra redención final. ¿Por qué? Porque así también será juzgado el mundo y su pueblo será redimido. Su pueblo será totalmente libre. Israel ya era libre apenas salió de Egipto, pero no era definitivamente libre hasta que no fue sepultado bajo las aguas Faraón y su ejército. Y esa es una representación simbólica que a pesar de que nosotros ya somos libres por el acto de victoria de Jesús en la cruz del Calvario y su resurrección, todavía nosotros estamos batallando en un mundo que es hostil, que persigue a la iglesia y que quiere maltratar a la iglesia. Pero lo que nosotros podemos ver acá es que hasta que no se lleva a cabo justamente el juicio final en el día del Señor, que es un único evento, la cual las trompetas sonarán, la última trompeta, el Señor aparecerá en gloria en las nubes, su pueblo será arrebatado para recibir al Señor en el aire, inmediatamente descender y establecer el juicio final donde el Señor va a hacer lo que dice Mateo 25 cuando relata el juicio a las naciones. Por eso es que es el día del Señor. Hay un día del Señor. No hay días en cuotas, según la interpretación de escatología reformada, la cual yo estoy enseñando. Como siempre digo, respeto cuál es el criterio que ustedes tienen, pero si tienen ustedes la posibilidad de abrir su mente en el sentido de poder ver las distintas escuelas interpretativas, seguramente va a tener la convicción y la inclinación por alguna que usted considere que le va a ser de bendición y de edificación. En este sentido, lo que nosotros vemos acá es que esto es la preparación para el juicio final. Por eso es que nosotros vemos la conexión que tiene este interludio, esta preparación, este anticipo de lo que va a ser en el derramamiento de la ira de Dios. En otras palabras, el capítulo 16 comienza a detallar la ejecución del juicio de Dios, que contiene estas 7 copas, la ira de Dios, en un sentido simbólico. No quiere decir que una copa va a tener toda la ira de Dios, pero al hablar de número 7 está diciendo que Dios en su santa ira, porque la ira, cuando hablamos de ira, inmediatamente se nos viene la imagen de alguien airado y no podemos evitar ver a alguien que rompe un televisor, que rompe los platos o que le pega el perro o que hace algún acto de violencia. Esa ira es fruto y producto de la humanidad pecadora caída.
La ira de Dios es la expresión justa y santa de su carácter justo, santo y piadoso, en la cual Dios manifiesta contra la violación de su ley y ofensa a su santidad. Por lo tanto, lo que nosotros vemos acá es que lo que hace referencia al derramamiento de la ira de Dios, que no está hablando de la gran tribulación, sino del juicio final, está apuntando este capítulo al último día, a la parte final, al tiempo en el cual el Señor ya va a estar sentándose en su trono para juzgar. Por eso es que nosotros vemos que este derramamiento de las siete copas de la ira de Dios traen juicios catastróficos sobre la tierra. Desde que va el uso y el conocimiento de la razón del ser humano, ha visto y ha reportado distintos tipos de cataclismos. El más grande, el suceso histórico, lo hemos podido ver nosotros, que lo relata la Biblia, que fue el diluvio universal, en la cual solamente 8 personas se salvaron. Pero hemos visto muchas cosas y anunciaciones que la Biblia siempre ha hablado de cosas como las plagas que hemos visto en Egipto, que hemos visto terremotos que han sucedido incluso en el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él entregó su espíritu. Hemos visto cómo han habido inundaciones y a través de las historias, no solamente bíblicas, sino de los relatos y acontecimientos históricos, se han visto de magnitudes catastróficas, grandes terremotos, grandes tsunamis, erupciones volcánicas y cuantas cosas. Entonces, probablemente algunos cuando leen este tipo de advertencias y señales de la ira de Dios, es como que dicen, bueno, eso siempre ha habido en la tierra, porque está poniendo su mirada en actos catastróficos, climatológicos, en la cual se manifiesta por medio de la naturaleza que se manifiesta bajo soberanía de Dios. Pero como esto es una expresión figurada, no literal, de lo que es el derramamiento de la ira de Dios, yo nunca estuve en un terremoto, yo nunca estuve en un tsunami, yo nunca estuve en un viento huracanado, nunca estuve en un momento de la erupción volcánica donde la lava está llegando cerca de mi casa, de mi presencia, pero me imagino que debe ser terrorífico, me imagino que no debe ser algo agradable. Entonces, si estamos viendo que este derramamiento de la copa está mostrando en forma figurada las cosas que es capaz de hacer Dios en su poder y su autoridad, está elevándolo al plano de la máxima potencia del terror que el mundo, que ha rechazado su gracia y su perdón, va a vivirlo y se va a manifestar conociendo la faceta de la ira de Dios porque ha rechazado su gracia y su misericordia. Por eso, mis hermanos, es importante ver que acá en el mismo capítulo 16, en el versículo 16, después del sexto ángel que derrama su copa sobre el gran río Éufrates, dice, las aguas de esto se secó y comienza a decir lo que ha pasado. Dice el versículo 15, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y que vean su vergüenza. Esta figura del ladrón es muy característica usada, tanto acá como lo dice el apóstol Pedro también, y lo vemos incluso en Apocalipsis, también versículo 3, capítulo 3. Esta figura del ladrón, usted dirá, ¿por qué Jesús no usa otra figura y por qué tiene que usar algo de un delincuente? En realidad lo que está haciendo no es señalar la persona, sino la actitud de no o de descuido o de desatención o una advertencia de no estar vigilante y velando. Y esto tiene una connotación cultural judía, especialmente de los sacerdotes que tenían la tarea de hacer las vigilias y la guardia del templo, donde se llevaba adelante cada uno de los rituales establecidos por ley. Y uno de ellos era que durante las distintas vigilias y distintas guardias, los sacerdotes nunca tenían que dejar que se apague el fuego del incienso, siempre tenían que estar prendido. Entonces lo que hacían era turnarse para que en cada momento estén ellos poniendo brasa.
Pero los sacerdotes que eran descuidados, que eran ociosos, que no tenían en cuenta la ley, sino que más bien querían jugar con la tentación de que tenían control y dominio de las cosas, muchas veces en la noche, cuando bajaba la temperatura, lo que hacían era agarrar y arrebatar el fuego, ponían mucha leña para que calculando pueda durar toda la noche y mientras tanto se tiraban a dormir eh, sabiendo que el fuego iba a arder. Pero cuando el sumo sacerdote venía sin que nadie lo espere, como un ladrón en la noche, veía y notaba la falta de ese sacerdote y lo que hacía era tomar brasas del altar y ponerla alrededor de donde él estaba durmiendo. Entonces este sacerdote se sentía más cobijado para dormir plácidamente y ya se entregaba al sueño y lo que sucedía que las brasas tarde o temprano terminaban quemando la ropa que tenía del sacerdote y entonces al despertarse bruscamente y viéndose ardiendo su ropa, lo que hacía era sacarse toda la vestimenta sacerdotal y salir huyendo sin ropa. Entonces, lo que hace referencia a Jesús es una advertencia justamente para la iglesia que debe estar velando y debe estar atenta. Por eso dice, he aquí yo vengo como un ladrón y bienaventurado es mucho más dichoso, se va a sentir feliz aquellos que están velando y guardan sus ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Creo que es muy importante entender que Jesús está diciendo, los momentos difíciles van a venir y los juicios van a empezar a venir y las copas van a empezar a derramarse. Y la iglesia está en medio de todo este caos, de este mundo. Por eso es que nosotros podemos ver que Dios, el Señor decía, guárdalos, no lo quites, guárdalos. Eh, una de las grandes ventajas que tiene el creyente preparado es que está velando. Y Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Pedro lo dijo, el león anda como un león rugiente buscando a quien devorar, por tanto debemos velar. Y en este sentido está haciendo referencia a que no caigamos en la dulce complacencia de la cuna y de la canción de cuna que nos arrulla Satanás con este mundo, al distraernos y al sacarnos del plano de quiénes somos. Nosotros somos el pueblo de Dios, el ejército del Dios viviente que fuimos enviados para llevar la palabra. Pero cuando somos envueltos en nuestra área de confort y nos sentimos tan contentos con lo que hacemos dentro de cuatro paredes y sentirnos tan realizados porque nos sentimos tan bien y nos hemos olvidado de la principal tarea de mantener encendido el fuego de la palabra del Señor, pues si estas cosas acontecen, aunque no perdemos la salvación, seguramente la vergüenza y la desnudez por mi indisciplina y por mi forma de no entender la palabra del Señor va a hacer claramente de que no reciba recompensa delante del Señor. Por eso es que es importante ver que inmediatamente después del versículo 15, el versículo 16 presenta el plano, presenta un campo de batalla y dice así, y los reunió en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. ¿Les suena ese nombre? Armagedón ha sido uno de los grandes títulos de las películas que Hollywood ha capturado para mostrar justamente todo lo que hace referencia a lo que se dice el apocalipsis o el fin del mundo. Todo lo que es bélico, todo lo que es campo de batalla, todo lo que es sangriento, todo lo que es inhumano, está relacionado con el Armagedón. Entonces, si los juicios van a, no solamente son las caídas de úlceras malignas, la transformación del mar y los ríos en sangre o el oscurecimiento del sol, vemos nosotros que todo esto es una preparación para la gran batalla final. Y la iglesia no debe estar dormida como un sacerdote que no cumple su tarea sacerdotal. Y si nosotros fuimos ungidos reyes y sacerdotes, los reyes están en el cumplimiento de la ley y los sacerdotes en el cumplimiento de la vida espiritual. Así que nosotros debemos tener doble manera de presentarnos delante del Señor, como personas que aman su palabra y la viven, pero también que guardan su relación con Él por medio de esa relación espiritual, la cual Jesús dijo que el Padre es espíritu y que busca a los que le adoran en espíritu y en verdad. Por eso, mis amados hermanos,
en cuanto a la interpretación de la perspectiva reformada, estos capítulos que estamos desarrollando, de acuerdo al marco escatológico, lo estamos viendo claramente que no son necesariamente literales, como lo hemos enseñado, no son cronológicos, sino que son representaciones simbólicas del conflicto continuo que hay entre el reino de Dios y las fuerzas de Satanás. Claramente. Eso es algo que se repite. Y hasta que no venga el día del Señor, el día del juicio final, esto no va a acabar. Por lo tanto, nosotros, como termina Apocalipsis diciendo, sí, ven Señor Jesús, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven Señor Jesús, ese Maranatá es, estamos esperando tu venida, Señor. ¿Qué es lo que nos da como enseñanza en cuanto a esto, mis hermanos? De que esta clara referencia de este choque bélico entre el reino de Dios y el reino de Satanás, nosotros podemos ver de que el juicio de Dios es una realidad presente. Ya hay juicios parciales, ¿se acuerdan que vimos en el capítulo 8 y 9? La tercera parte, la tercera parte, la tercera parte, esos juicios que ya vienen sucediendo en la historia de la humanidad son juicios parciales porque Dios está llamando al arrepentimiento, Dios está llamando al quebrantamiento, y no solamente por lo catastrófico, sino que por medio de eso muestra la fragilidad de la vida y que le lleva a una persona a entender que necesita saber si su vida espiritual va a ser en gloria o en condenación. Entonces, claramente el Evangelio es la respuesta, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es que las plagas que representan el juicio parcial de Dios que ya se está manifestando en el mundo, pero también que culminará en el juicio final que en la segunda venida de Cristo se va a dar. Así que usted en su bosquejo tiene resaltado con amarillo algo que quiero dar como énfasis en esta parte, que estos capítulos son tanto una advertencia para los no creyentes como una fuente de consuelo para la iglesia, asegurando que la justicia divina va a prevalecer. Es importante tomar el énfasis de esto. Ahora, las advertencias que nosotros podemos ver para la humanidad y la iglesia, nosotros empezamos a captar cuál es el mensaje. Porque estos capítulos traen claras advertencias y contundentes. ¿Por qué? Porque cuando hablan de las copas de la ira que se vierten de manera gradual, no solo simboliza la paciencia de Dios, pero sino también es un preludio inminente de la justicia de Dios. Eso es importante ver. Una cosa es la tarea de la paciencia de Dios. Cuando uno está, bueno, ya estamos por entrar a los tiempos de verano de tormentas y lluvias fuertes seguramente, y ojalá que llueva, ¿no? Pero nosotros vemos, por ejemplo, cuando hay un día sofocante y ya se juntan las nubes y empiezan a caer los primeros goterones, vemos que es una forma gradual, pero de pronto empezamos a sospechar que se va a venir una gran tormenta. Entonces siempre lo que comienza como algo gradual, como algo que anticipa, es a lo que se va a manifestar después. Entonces lo que vemos nosotros en estos capítulos, primero se ve la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque en forma gradual va derramando sus copas de la ira. No es que tomó las 7 copas de la ira y dijo, ahora sí llego al fin y tiró todo. No, si lo vemos en forma gradual y lo vemos cómo se va manifestando en el detalle de la narración del capítulo 16, está claramente resaltando, aunque no lo dice acá literalmente, lo está resaltando de que Dios es un Dios que está mostrando su paciencia, pero a la vez está diciendo que si son 7 copas y ya vamos por la quinta, que está diciendo ya no hay demasiada paciencia, ya no hay demasiado tiempo. El día del arrepentimiento es hoy. La iglesia debe estar cada día más firme, revestida de la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes y resistir al día malo. Y eso es lo importante que la iglesia tiene que tener. Por eso es que nosotros vemos que a pesar de lo que nosotros vemos, de las repetidas oportunidades de arrepentimiento,
La humanidad continúa endureciendo su corazón, como lo dice el versículo 9 del capítulo 16. Mire lo que dice. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. No dijeron, Señor, socorre, nos ayuda, nos perdona, nos arrepentimos. No, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y dice así literalmente, y no se arrepintieron para darle gloria. La culpa de la condenación no es de Dios. Dios es justo. La culpa de la condenación es del hombre. Romanos capítulo 1 habla de la culpabilidad del hombre. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias ni le glorificaron como a Dios, sino que dieron culto a la creación y no a Dios. ¿Por qué se enciende la ira de Dios? Porque todo lo que existe ha sido creado para la gloria de su nombre. Y todo lo que le quita la gloria a Él y todo lo que se desvirtúa, lo que es gloria para Él, Dios enciende su ira. Por eso es que nosotros, al ser escogidos desde antes de la fundación del mundo, hemos sido puestos en Cristo Jesús. Hemos sido entregados. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 6, Padre, a todos los que me has dado. Jesús lo repite permanentemente en el capítulo 6, en el capítulo 10, en el capítulo 17. Juan siempre hace mención de que estamos en Cristo. Cristo, siendo el segundo Adán, el hombre perfecto según Dios, el que no cometió pecado, vino a este mundo a tomar la representación nuestra, a tomar la sustitución nuestra, a vivir la vida que yo jamás podría vivir, a morir y morir pagando mi condenación que yo merecía tomarla, pero Él ha tomado por mí. Y por esa razón es que cuando Él resucita y glorifica al Padre con el cumplimiento, cuando dijo, Tetelestai, consumado es, cuando Él dice, todo ha sido consumado, ya no hay nada más para agregar, la obra está perfecta. Pablo dice que en Filipenses capítulo 2 que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio ese nombre para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Por lo tanto, si nosotros estamos en Cristo y nosotros hemos sido crucificados juntamente con Cristo, muertos juntamente con Cristo, resucitados juntamente con Cristo, ascendimos juntamente con Cristo, porque Pablo que ve en Efesios nos ve a nosotros sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Déjeme decirle, mis queridos hermanos, nosotros honramos y glorificamos perfectamente a Dios el Padre, no por nuestros méritos, sino por la obra perfecta de Cristo que se nos imputa a nosotros, y porque estamos en el amado, somos aceptos delante del Padre. Por eso, mis hermanos, es que claramente encontramos que los que no se arrepintieron son los que no querían darle la gloria a Dios. No se arrepintieron para darle la gloria a Dios. Por eso es que es muy importante ver que nos recuerdan las Escrituras en Hebreos 10:31, que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios, en su soberanía y en su justicia, nunca jamás dejará al culpable impune. No tendrá por inocente el culpable. Nuestros pecados del pueblo que Dios ha escogido ya ha sido pagado por Cristo en la cruz. Pero el pecador que rechaza su gracia y no cree en la obra de Jesucristo va a pagar por sus pecados en el infierno. Por eso es que nosotros vemos que para la iglesia estas advertencias no son menos relevantes. Si bien los creyentes no experimentarán la ira final de Dios,
Los capítulos nos advierten contra la complacencia espiritual cuando se nos dice que no durmamos para que no se nos vea la desnudez, sino que seamos sobrios y estemos velando. Se nos advierte a no ser complaciente espiritualmente y compromiso con el mundo. La iglesia está llamada a ser la luz, un faro en medio de la oscuridad, testificando de la gran verdad de Jesucristo y del juicio venidero. Por eso somos baluartes de la verdad. Y resalto este énfasis. La falta de arrepentimiento del mundo debería motivar a la iglesia a predicar el evangelio urgentemente, reconociendo que el tiempo de la gracia es limitado. ¿Cuándo va a terminar? Cuando suene la última trompeta y los cielos se abren. Ya no habrá más gracia para manifestar, para salvar, sino que se conocerá la obra de la justicia de Dios contra los incrédulos. La complacencia, el conformismo con el sistema mundo, representado por esa bestia que hemos visto ya, que es el sistema mundo, y el silencio ante el pecado son advertencias claras para el pueblo de Dios. Nosotros no convertimos a nadie, nosotros no convencemos a nadie, nosotros solamente hemos sido llamados a anunciar, a proclamar, a decir lo que Dios nos dice en su palabra, y la obra la hace el Señor con un llamado irresistible para aquellos que han sido escogidos para salvación. Por eso es que la enseñanza para la iglesia de hoy, en estos capítulos 15 y 16, si tenemos que resaltar las principales enseñanzas, y si tendría que subrayarla en una frase, es la absoluta soberanía de Dios sobre la historia de la humanidad. Y a pesar de la supuesta, aparente o maquillada victoria de Satanás, de las fuerzas del mal, porque vemos que crece la promiscuidad, porque crece más el delito, porque la gente ya le ha perdido el miedo a Dios, porque blasfema contra Dios en su cara, porque ha dado rienda suelta a sus ideologías, sabiendo que van en contra de la ley de Dios, porque la ley de Dios está escrita en su mente y en sus corazones y sus conciencias, como dice Romanos 2, 14 y 15, los defiende o los acusa en su razonamiento, sabiendo que ellos están haciendo todo lo malo, y la iglesia puede mirar anodadada y asombrada cómo todos los días pareciera que Satanás está triunfando, pues la soberanía de Dios nos da claramente a entender y a tener esta paz y este consuelo de que Dios está en control perfecto, absoluto y soberano de todas las cosas. Como Juan Calvino decía, Dios tiene un diablo. Por eso es que el diablo no es enemigo de Dios, porque no es un par de Dios. El diablo es un opositor directo a su voluntad, pero es enemigo de la iglesia. Y la iglesia tiene tres enemigos. El creyente tiene tres enemigos: Satanás, el mundo y su propia carne. Y para cada uno hay un tratamiento bíblico el cual nosotros podemos vencer. Pero en este punto, en este aspecto, tanto el control de todo lo que está pasando en el mundo, como los juicios justos del Señor, son producto de la soberanía de Dios. Y si Dios lo permite conforme a su plan, pues la obra será consumada para la gloria de su nombre y para la bendición de su pueblo. Por eso los creyentes somos llamados a confiar en el plan redentor de Dios, incluso cuando parece que el mal está prevaleciendo. No temas, manada pequeña, dice el Señor. Esta confianza de la soberanía divina debe llevar a la iglesia a una vida de santidad, de fidelidad, de testimonio, viviendo en perseverancia, no sintiéndose derrotados, sino todo lo contrario, que su vida está glorificando al Señor por ser fiel a su palabra. Estos capítulos resaltan claramente la importancia de la adoración centrada en Dios. Él es el único que tiene autoridad para los juicios. Ante
antes de los que los juicios sean derramados, nosotros podemos ver los vencedores están adorando a Dios. El clima del capítulo 15 que nosotros comenzamos a ver es la adoración. Adorando al Todopoderoso cuando dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Qué maravillosa expresión, qué glorioso es ver de esta forma, de que así como lo está mostrando, que están adorando y proclamando la grandeza del Señor, según el versículo 3 y 4, la iglesia de hoy debe estar convencida de que por más que esté en medio de pruebas y dificultades, la adoración y la alabanza deben ser siempre centradas en la vida del creyente, direccionada a Dios, porque cuando más alabamos y adoramos a Dios en medio de las pruebas, es donde allí se potencia esa libertad que nosotros tenemos. Por eso es que el enfoque de la adoración no está en las circunstancias presentes, sino en el carácter de Dios, porque Él es santo, porque Él es justo y porque es el Salvador que nos redime. Entonces, para ir concluyendo la enseñanza que vemos en este importante mensaje que está trayendo estos capítulos, es el llamado a la perseverancia en la fe, perseverar. Y ante la fragilidad que nosotros tenemos, debemos saber que nosotros no perseveramos porque podemos, porque ninguno puede. Nosotros perseveramos porque Dios nos preserva. Por eso es que nosotros perseveramos. ¿Cómo puedo yo perseverar en un barco hasta llegar a un puerto seguro en plena tormenta? Porque estoy dentro de un barco que me lleva a puerto seguro. Pero si yo estoy fuera del barco en medio de la tempestad, es muy seguro que yo perezca. Nosotros estamos en Cristo y por eso es que nosotros somos preservados por Él y vamos a llegar a la gloria. Y Él nos manda que perseveremos en nuestra actitud de adoración, de reverencia, de oración, de santificación, de proclamar las virtudes de esa salvación, porque Él nos preserva. Por eso es que es importante entender que el mensaje es claro. Es un llamado para los creyentes a que permanezcan firmes en la verdad de Cristo y aun cuando enfrentan oposiciones, incluso martirio por causa de Cristo. Vivimos en un mundo de alta persecución y cada vez será peor. Y tal vez, como dije, ya no sea física, sino intelectual, ideológica, o tal vez entrando a un plano en el cual muchos de hoy todavía desconocemos que es una vida virtual más que una vida real. La gente está perdiendo el asombro, la gente está perdiendo la sorpresa, ya no sabe distinguir entre una ficción de una película que alguien está cortando la cabeza a alguien con una imagen real. Y lo que está logrando es que suceda lo que dice Mateo capítulo 24. Jesús dijo, el amor de muchos se enfriará porque la apatía va a apoderarse de tal forma de que cuando hablemos de juicio, cuando hablemos de muerte, cuando hablemos de infierno, cuando hablemos de cielo, cuando hablemos de todas estas cosas, la gente nos va a dar lo mismo. Por eso es que nosotros no debemos conformarnos a este mundo, sino renovaos el espíritu de vuestra mente, para que siempre sepamos la dirección del Señor. ¿Cuál es el énfasis que subrayo aquí con amarillo? Que la victoria final está asegurada para aquellos que confían en Cristo y resisten a este sistema mundo fielmente. ¿Por qué hay consuelo y esperanza para la iglesia? Y a pesar de los juicios severos descritos en los capítulos, hay un claro mensaje que trae consuelo y esperanza para la iglesia. Como verán, en todas las visiones es exactamente lo mismo. En primer lugar, Apocalipsis nos muestra los vencedores de pie ante Dios, habiendo sido preservados y libertados de la bestia. Y esto es un recordatorio para los creyentes que, aunque
enfrentamos tribulación en el mundo, nuestra victoria está garantizada en Cristo, porque Él lo dijo en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El segundo punto de esta enseñanza es que el hecho de que los juicios sean administrados por Dios, por Él mismo, por su voluntad, por su carácter, nos recuerda que no somos abandonados en medio del caos sin sentido. Acuérdense de la visión del capítulo 12. La mujer fue llevada al desierto y sustentada. La iglesia no queda desamparada. La iglesia no está desamparada. La iglesia, en medio de un caos, está confortada porque Dios está en control y sus juicios son partes de su plan redentor. Para la iglesia esto significa que aunque el mundo parezca estar fuera de control, Dios sigue gobernando. Dios sigue soberanamente gobernando y sus propósitos jamás serán frustrados, nadie lo va a impedir. Daniel 4:35, léalo después. Pero no hay nadie quien le diga a Dios qué haces, ni quien detenga su mano. Por eso Dios es soberano. Esto trae consuelo en los tiempos de incertidumbre y de dificultad. Y finalmente la promesa del juicio y de la vindicación de los justos es la fuente de esperanza. Él va a enjugar nuestras lágrimas. Él va a curar nuestras heridas. Él nos va a transformar. Él nos va a glorificar. Él nos va a abrir de par en par las puertas del reino. Él nos va a hacer sentar en la mesa de banquetes. Él se va a recrear con nosotros. Él canta sobre la hija de Sión. Tantas palabras que nos llevan a nosotros a entender que esto verdaderamente es precioso. Esa batalla de Armagedón significa final. Es el final. Esta señal de la guerra, entre el conflicto entre el bien y el mal, se va a terminar ese día. Y aunque el mundo parece estar al borde del colapso, la historia termina con la venida de Cristo y la derrota definitiva de Satanás y de su fuerza. Y el énfasis que quiero resaltar es que la iglesia puede mirar hacia este futuro glorioso con confianza, con esperanza, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores y nuestro Señor está viniendo, mis hermanos. Así que el resumen de Apocalipsis 15 y 16 nos ofrece una advertencia severa del juicio venidero que viene para aquellos que desobedecen al Señor y rechazan su gracia, pero también enseña a la iglesia a perseverar en santidad, en adoración y en fidelidad a Él. Más allá del juicio, estos capítulos ofrecen claramente, hermanos queridos, una visión de la soberanía de Dios y de la esperanza segura que tenemos en Cristo Jesús, quien asegura la victoria final para su pueblo. Que el Señor nos traiga cada vez más convicción y más gozo. Y como siempre dije yo, esto está tan malo que se está poniendo bueno, ¿eh? Porque creo yo que es un plan de Dios que así se manifiesta.